Gracias por acompañarnos en la webinar de hoy. Esta webinar que están relacionadas con las webinars que solemos hacer relacionadas con el tema de la medicina legal, pues en este caso lo que vamos a intentar es resolver una serie de dudas que nos va realizando la gente en relación con la actividad del perito. Más en concreto enfocado hacia cómo son los comienzos de la actividad pericial, cuáles son las situaciones, pues bueno, pues más directamente relacionadas con el inicio de esa actividad. Las cuestiones económicas, las cuestiones de cómo encontrar trabajo, incluso cuestiones, bueno, pues qué es lo más complicado a lo que se puede enfrentar un perito en sus inicios. Y bueno, yo me presento, soy Israel Torres Lorente, soy el coordinador académico del máster de valoración del daño corporal, peritaje médico legal e incapacidades desarrollado por AMIR para la UDIMA. Y tenemos con nosotros a Alba Cárcamo. ¿Qué tal, Alba? ¿Cómo estás? Hola, Buenas. ¿qué tal? Yo soy Alba Cárcamo, soy neuróloga y hice el máster de peritaje de AMIR ya no me acuerdo, hace un par de años, creo que lo... Sí, 2021 terminé, ¿no? 2021. 2020-2021. Eso Sí, es. sí. Y nada, yo os voy a Sí. hablar, bueno, un poco de cómo empecé. O sea, yo hice el máster, pues imagino que por lo mismo que el resto de compañeros. Eh, es verdad que yo, como soy especialista en neurología, siempre he intentado hacer casos más de neuro, de lo mío. Y bueno, cuando terminé el máster, yo tampoco sabía cómo iba a empezar a trabajar en esto. Yo tiré de Google directamente. Me puse a buscar gabinetes periciales, pero tal cual, en Google, peritos médicos o gabinetes periciales, praxis médica, así. Y nada, y así me lancé, llamando por teléfono. En algunos sitios me pedían el currículum, lo mandaba, en algunos sitios me contestaban, en otros pues nunca me contestaron. Y así poco a poco al final. Yo siempre estoy trabajando con más o menos 3 gabinetes periciales, que es con los que me siento a gusto y me van mandando casos con regularidad. Y estoy contenta, vamos, siempre estoy recibiendo casos. Ahora, de hecho, tengo un poco de atasco incluso, que me tengo que poner ya con ellos. Esta mañana lo comentábamos, ¿verdad? Que ha habido un Mm, periodo entre la concatenación de huelgas que hemos tenido en los juzgados, que empezó pues a primeros, incluso finales del año pasado, ya empezamos con el tema de las huelgas. Jueces, fiscales, secretarios judiciales, bueno, lo que ahora se conoce como letrados de la Administración de Justicia, luego los oficiales. Entonces, sí que los abogados y también los peritos, vamos, las personas que trabajan directamente con la justicia, hemos visto que la cosa como que se ha ralentizado un poco, pero ahora mismo, claro, se está abriendo el grifo y lo que ocurre muchas veces, cuando se va almacenando mucho, 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 abres el grifo y claro, va todo en tromba. Sí, claro. pero porque vamos, nosotros que nos manejamos con los juzgados a través del Exnet, que es una plataforma online, y cada 2 por 3 ahí venga a recibir notificaciones de los juzgados. Entonces, claro, cada vez nos pondremos más en contacto con vosotros por necesidad, ¿no? De un poco de ya los procedimientos, ¿no? Sí. Que se van. De hecho, estoy cayendo que me he equivocado, que yo no hice el máster, no lo terminé en 2021, lo hice del 21 al 22. O sea, yo 21 terminé, 22. lo que pasa que es que ya he hecho tantos informes que me parecía que llevaba más, pero no. O sea, yo lo terminé el verano del año pasado y luego, como tuve la baja maternal, yo hasta diciembre del 22 no me puse a buscar, pues eso, gabinetes y tal. Ujú. Y los primeros casos los hice en enero. Y ahí tuve bastantes, enero, febrero, marzo, y luego primavera, a principios del verano tuve menos, y ahora a partir de la vuelta al verano me han vuelto a mandar un montón, sí, sí, pero vamos que yo eh, en poco tiempo, o sea, pues eso, desde enero, que estamos en octubre, y habré hecho, el otro día los contaba, 30 informes ya, ¿eh? O Jolín, sea que, madre mía. sí, 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 sí. sí, sí. Ujú, sí. Bueno, pues mira, hemos preparado una pequeña presentación, ¿vale? En la que vamos a ir uniendo un poquito a ver, un momentito, voy a compartir. A ver, no sé si de esta manera.
lo estoy haciendo bien, si no, Arturo me regañas y me dices cómo. Un momento. Vale, creo que está empezando a compartir. Bien, bueno, como comentaba, pues después de esta introducción, pues en la webinar trata sobre cómo empezar una actividad pericial. Bien, eh, muchas veces no somos conscientes de lo que, perdona, sí que estaba, que no se me veía toda la pantalla. Muchas veces no somos conscientes de la función que realiza un perito. No sabemos la importancia que tiene dentro de nuestro sistema judicial. Bueno, la ley, en este caso la ley de enjuiciamiento civil, establece un concepto, ¿no? De lo que es el perito. Y se entiende por perito el experto en la materia a quien se le encomienda la labor de analizar desde un punto de vista técnico, artístico, científico o práctico la totalidad o parte de los hechos litigiosos. Su función principal es la de informar al juez. Esa es la función principal que tiene un perito. Entonces, vosotros cuando vais a incorporaros en un procedimiento judicial con un caso que os encomienden para realizar un informe pericial, realmente lo que estáis haciendo es ayudar al juez. Que, a ver, es cierto que luego, pues muchas veces me lo comentan alumnos, ¿no? Que me dicen, bueno, pero es que en el fondo nosotros lo que estamos haciendo es eh, trabajar junto con un abogado para una causa concreta. Pero en el fondo vosotros, y también quizás para vuestra tranquilidad, de cara al ejercicio y la labor que estáis haciendo como peritos, tenéis obligación de decir verdad. No es como los abogados. Los abogados nos permiten mentir casi todo lo que queramos. Pero vosotros como peritos sí que tenéis esa obligación, ¿no? Entonces, eso también, pues, de verdad, creedme que os va a ayudar mucho a la hora de poder desarrollar vuestro trabajo. Porque os vais a encontrar en muchas situaciones en las que a lo mejor entráis un poquito en conflicto con lo que os comenta el abogado y al final, bueno, pues vosotros sí que podéis poner ese muro de protección de decir, mira, yo no puedo, yo estoy obligado a decir verdad, podemos intentar un poco, pues dirigir la estrategia de esta otra forma o hacer así, pero yo lo que no puedo hacer es decir lo que tú me estás diciendo porque entonces no estoy faltando a la verdad. Entonces, son situaciones que, bueno, que desde luego de todas maneras no os preocupéis porque eso se ve en el máster, cómo poder manejaros en ese tipo de ámbitos. Y si os veis en alguna situación un poco comprometida, nos tenéis a nosotros para poder asesoraros. Pero desde luego la posición del perito es informar al juez, facilitarle esos conocimientos científicos que necesita, en este caso de vosotros como peritos. La, pensar que un perito médico puede trabajar absolutamente en todas las jurisdicciones, en la jurisdicción civil, en la jurisdicción penal, en la jurisdicción contencioso administrativa, en la jurisdicción social, incluso de manera extrajudicial en la resolución de conflictos. Porque hay muchas veces que, sobre todo en el ámbito de las compañías de seguros, la labor del perito ayuda mucho a precisamente llegar a acuerdos entre las partes, ¿no? Explorando una situación, por ejemplo, y viendo cuál es por ejemplo, pues cuál sería la indemnización que podría corresponderle a una persona, ¿no? La cantidad más ajustada a derecho. Y por eso es muy importante que un perito conozca bien cuál es la actividad que puede desarrollar como perito dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Y para mí también es muy importante que no renuncie a ningún tipo de labor, a ningún tipo de informe. ¿Por qué? Porque el perito es muy importante en cada jurisdicción, como estaba comentando. Entonces, yo conozco a muchos peritos que tienen muchísimas tablas, llevan años en el ejercicio y a lo mejor les comentas, oye, ¿me podrías, necesito un perito para un tema penal? Uf, no, es que yo los temas penales, no me siento cómodo. Yo civil sí, pero los temas penales no, o la jurisdicción social. Hay muchos peritos que se manejan muy bien, tanto en la civil como en la penal, como en la contencioso administrativa, pero la jurisdicción social, que es una jurisdicción muy específica, muy especial, sin embargo, en el momento en el que les dices, ¿me podrías hacer un informe sobre incapacidades, una incapacidad permanente? Es que yo me hago un lío ahí porque no sé muy bien cómo utilizar el baremo, cómo tal.
Entonces, ya cuando te dice cómo utilizar el baremo, ya sabemos que no maneja muy bien la jurisdicción social, porque las incapacidades permanentes no van con baremo. Entonces, a diferencia de lo que es, por ejemplo, la valoración del daño corporal. Entonces, ya os digo, yo desde luego como perito os recomiendo porque es lo que precisamente os va a dotar de casos a la hora de trabajar, que no abandonéis ninguna de las posibles actividades que pueda desarrollar el perito. Fijaros, ¿dónde puede trabajar un perito? ¿En qué tipos de informes periciales puede desarrollar? Un informe de valoración del daño corporal, un informe de valoración de praxis médica, valoración de incapacidades permanentes, valoración de discapacidades. La valoración del daño corporal es un ámbito en el que se puede trabajar prácticamente en todas las jurisdicciones. En la jurisdicción civil, en la jurisdicción penal, en la jurisdicción contenciosa administrativa, en la jurisdicción social. Y quizás para mí es el ámbito más complicado para los peritos, porque necesitan conocer y manejar muy bien lo que es conocido como el nuevo baremo. Baremo en este caso con el que trabajamos tanto los abogados, los jueces, es el baremo de accidentes de circulación, en este caso los daños producidos por una ocasión de accidentes de circulación, y es un baremo que se utiliza de manera supletoria absolutamente para todo, para negligencias profesionales, en caso de que, imaginaros, pues hay una clínica, un médico, una compañía de seguros a las que se le está reclamando una posible mala praxis, la valoración del daño corporal se tiene que valorar conforme al nuevo baremo, lo ideal, ¿vale? Hay muchos tipos bueno, hay varios tipos de baremo, no solamente existe uno, pero este es el que más se suele utilizar, es el estandarizado. Igualmente también, por ejemplo, pues una caída en una calle, en un centro comercial. Entonces, no solamente está para accidentes de circulación con vehículos, sino para cualquier tipo de situación en la que se produzca un daño psicofísico. Por eso es muy importante y es por ello porque lo que ocupa una buena parte del máster para que salgáis manejando bien el baremo y trabajéis con él de una manera tranquila, ¿vale? Luego, posteriormente, a lo largo de los años, lo sabréis manejar cada vez mejor y estaréis más cómodos trabajando con ello. Pero por lo menos que salgáis con el máster y no tengáis miedo a aceptar un caso, ¿no? De cara a hacer una valoración de daño corporal. La valoración de praxis médica, sin embargo, lo que hace el perito es valorar la actuación de un médico en una asistencia que ha prestado, ¿no? En un acto médico. Aquí quizás sí que es importante que el médico que hace el informe pericial tenga los mismos conocimientos o la misma especialidad que la actuación médica que se está analizando. Sí que es algo que se suele mirar bastante con lupa en los procedimientos judiciales. Por ello, bueno, no obstante, la praxis médica también está muy relacionada con el tema de la evaluación daño corporal, porque prácticamente en todos los procedimientos donde hay una reclamación por una negligencia profesional, siempre va a haber una valoración del daño corporal. En- Sin embargo, ya os digo, la valoración de daño corporal es muchísimo más amplia, no solamente se circunscribe al tema de la RC sanitaria, al tema de la responsabilidad civil sanitaria. Luego, por otro lado, tenemos el informe de valoración de las incapacidades permanentes y la valoración de las discapacidades. Aquí estamos ya dentro del ámbito del plano de la jurisdicción social. Y ya os digo que hay muchísimos peritos que tienen años y años y años y tablas en el ejercicio de la pericia médica y sin embargo no controlan, no conocen bien lo que es el ámbito laboral del derecho y por ello no se atreven a hacer informes de incapacidades permanentes, por ejemplo. Entonces, en esa situación, no hace falta ningún tipo de especialidad. No hace falta, por ejemplo, ser un médico del trabajo para desarrollar este tipo de informes. Sin embargo, basta en este caso con el grado o la licenciatura en medicina. Bien. Sin embargo, sí que es importante saber cómo se desarrollan esos informes periciales. Os lo digo por experiencia, porque a mí me ha ocurrido en alguna ocasión que he tenido pues, un cliente al que le he llevado un tema en el que reclama una incapacidad permanente
y me ha comentado, oye, pues mira, es que tengo un amigo, una amiga, un primo, un cuñado que es médico y me ha dicho que él me hace el informe de valoración de incapacidad permanente. Bueno, pues oye, yo estoy más a gusto trabajando con la gente con la que estoy acostumbrado a trabajar, pero bueno, no hay ningún tipo de problema. Claro, mira, cuando tenga un borrador del informe, por favor, que me lo envíe y yo hago, sobre todo, pues un poco para ir de la mano, ¿no? Y ver más o menos por dónde tenemos que dirigir juntos la estructura de defensa del caso. Y la sorpresa es que me manda el informe de valoración, el borrador del informe de valoración de incapacidad permanente, utilizando el baremo de valoración de daño corporal, que no tiene nada que ver, y encima realizando una cuantificación. No, es que eso no funciona así, es que está mezclando churras con merinas, ¿no? Como se dice en mi pueblo, porque Sí, no, no tiene no tiene mucho nada que ver sentido. una cosa con la otra. Sí, verdad, es que no tienen. ¿Y No, qué le dijiste? Que sí, sí, gracias, pero que ibas a buscar sí, otro sí, claro, perito. por eso, es como, ya, pero nunca has hecho informes de incapacidad permanentes. Ay, no, yo es que me dedico más al tema de la valoración de daño corporal y claro, lo que estoy valorando es la lesión que tiene. No, pero es que no es una lesión, es que es una enfermedad. Hay que valorar otro tipo de cosas con respecto en este caso, al trabajador, que no es un paciente, es un trabajador o trabajadora. Y bueno, ya tienes que recomendar al cliente, oye, mira, dale las gracias a tu primo, a tu cuñado o a tu amigo quien te ha hecho el informe, pero es que no es lo que estamos buscando. Si vamos por aquí, mal, mal vamos. Esto no se puede presentar. Entonces, por eso os digo que sí es importante, pues, conocer bien la labor del perito, saber bien en qué situación nos encontramos, en cuál de las jurisdicciones nos encontramos, de las distintas jurisdicciones, y no tener miedo a realizar ninguno de estos tipos de informes. ¿Bien? O sea, no olvidarnos que todos forman parte de la actividad que podemos desarrollar como peritos. Bueno, por último, un poquito de modo introductorio, la, eh, precisamente la formación en medicina legal se antoja fundamental en la práctica del perito. ¿Por qué? Porque necesita conocer las distintas jurisdicciones, necesita conocer, aunque sea un poco a vuela pluma, tener unas nociones básicas de los procedimientos. Igualmente tiene que saber cómo aplicar los baremos de valoración del daño corporal. También tiene que tener unas nociones de conocimiento sobre el funcionamiento de las compañías de seguro, porque pensar que las compañías de seguros van a abarcar una buena parte o pueden abarcar, no tiene por qué ser siempre trabajar para compañías de seguros. Hay peritos que no trabajan nunca para compañías de seguros, pero sí que las compañías de seguros pues son las que se suelen manejar más en este tipo de ámbitos. Incluso aunque defendáis en este caso a la persona perjudicada en un accidente de circulación, vais a tener en alguna ocasión, vais a tener que, en este caso, pues tener algún tipo de contacto con la compañía de seguro contraria. Luego, igualmente, también tiene que saber manejarse dentro de la jurisdicción social en la realización de esos informes de valoración de incapacidades o de discapacidades, que también son distintos entre sí. Y luego, por supuesto, pues dentro de lo que es el tema de la praxis sanitaria y también en relación, por supuesto, fundamental con la valoración de daño corporal, es muy importante que conozca las distintas doctrinas científicas en las que se maneja un perito bueno, que se maneja la medicina legal y que en este caso pues aplica a los propios jueces a la hora de resolver un asunto, a la hora de resolver un caso. Es muy importante porque yo como abogado defendiendo a médicos, no os podéis imaginar la cantidad de casos que se ganan porque o bien el abogado contrario o el perito contrario o los dos no conocen bien esas doctrinas y hay en bastantes ocasiones que les aplican mal. Y, por ejemplo, en el ámbito en el ámbito penal, una denuncia contra una querella contra un médico, y te encuentras con que el informe pericial habla de, por ejemplo, una pérdida de oportunidad. A mí como abogado defendiendo al médico me viene genial, porque una pérdida de oportunidad, con una pérdida de oportunidad nunca puedes condenar, un juez nunca va a condenar a un médico, nunca. Entonces, ese tipo de cuestiones pues es muy importante que vosotros las sepáis, incluso a la hora de defender al médico. Un perito que en el ámbito penal que pueda dirigir la estructura de defensa hacia lo que es una pérdida de oportunidad, pues tiene el caso ganado, ¿no? Pues tipo de cosas pues también es muy importante conocerlo.
Al igual que también lo que es la actividad y la responsabilidad del perito, la responsabilidad del perito médico a la hora de desarrollar su actividad. Muy bien. Pues, Alba, vamos con las preguntas que nos han ido un poco, que hemos ido un poco recogiendo, ¿vale? Y las vamos comentando. ¿Qué rentabilidad puede tener la actividad pericial dentro de vuestra Eh, actividad como médicos? pues, Yo, mm, yo siempre a ver digo si alguien, dime. que es una forma de sacar aún más provecho, más rendimiento a los conocimientos que ya tenéis como médicos. O sea, todos los años de carrera estudiados, la residencia si la habéis realizado, o sea, el tiempo de trabajo que habéis tenido como médicos, pues es a la vez sacar más rendimiento a esos conocimientos, porque es perfectamente compatible con la actividad de médico asistencial y incluso trabajando en la pública. Mm, Eh, Trabajando en la pública es cierto que es importante pedir la compatibilidad, pero bueno, eso cualquier funcionario, no solamente el médico cuando actúe como perito, sino cualquier tipo de funcionario. Por ejemplo, un funcionario de Hacienda que tenga que va a abrir un bar de copas con un amigo, pues tiene que tener o tiene que solicitar, mejor dicho, la compatibilidad. ¿Qué ocurre? Que en la práctica no se suele hacer. En la práctica no se suele hacer, pero oye, yo sobre todo para que trabajéis más tranquilos, lo ideal es eso, precisamente pedir esa compatibilidad, que yo no conozco ningún caso en la que se haya denegado, desde luego, pero sí es mm, importante pedirlo. mm. Bien, Sí, pero vamos, es algo que sí que es rentable. De hecho, yo conozco a muchos médicos que empezaron con la actividad pericial y la iban compatibilizando con la actividad asistencial. Y oye, pues poco a poco se empezaron a labrar un nombre dentro de lo que es el mundo del peritaje y al final terminaron por dejar un poco de lado la actividad asistencial porque les gustaba muchísimo el tema del peritaje, la actividad pericial y se han dedicado exclusivamente a la actividad pericial. Son casos que se dan, ¿no? Porque no deja de ser una rama dentro de la actividad del médico. sí, pero no se supone que tienes que seguir ejerciendo, aunque sea que para ser perito, por lo menos para hacerte perito del Colegio de Médicos de Madrid, te Sí, piden que sigas ejerciendo, que demuestres que tienes actividad asistencial, aunque sea una tarde a la semana de claro, consulta privada. Porque claro, tiene sentido porque así el perito, claro, te sigues o sea, tú formando, estás, claro. conoces, claro, o Ujú. sea, conoces la clínica de primera mano, ¿no? Sí. Eh, no sé Ujú. si es obligatorio o solo el Colegio de Médicos de Madrid que te lo pide. Claro, a ver, eso va en relación con las listas de peritos, ¿vale? Hay muchas listas de peritos que luego los juzgados lo que hacen es tirar de esas listas de peritos de cara a asignar casos, ¿vale? Para que, Mm, por ejemplo, una persona que no tiene medios económicos, lo que hace es acudir al sistema de justicia gratuita y si el abogado considera que es necesario solicitar un informe pericial, ese informe pericial lo va a pagar la comunidad autónoma correspondiente, ¿no? de ese juzgado, al que corresponde ese juzgado. Entonces, los colegios profesionales, que son los que suelen establecer esos listados, aunque yo os digo que hay listados de todo tipo, las propias sociedades, las distintas sociedades médicas también suelen tener un listado de peritos, por ejemplo, pues lo que hace el colegio de médicos es establecer unas pautas de cara a que la gente se pueda inscribir en el colegio, ¿vale? Yo los casos que conozco en donde la persona ha dejado ha dejado a un lado la actividad asistencial es porque a lo mejor, pues bueno, pues han trabajado directamente con compañías de seguros, incluso han sido directores médicos de esas compañías de seguros y han desarrollado ellos pues una plataforma de peritos, ¿no? De cara a dotar de peritos pues las necesidades, ¿no? Que tenga esa compañía de seguros. Entonces, no, o a lo mejor también para gabinetes periciales. Entonces, no tanto a lo mejor para ser perito dentro del ámbito de la justicia gratuita o pertenecer a una bolsa de trabajo de peritos, como puede ser
el listado de peritos del Colegio de Médicos, pero sí desarrollándolo de otra manera. Entonces a ellos no Mm, les es necesario tampoco desarrollar una actividad asistencial. Si bien ya, siguen su formación como médicos, pues oye, pues para ponerse al día de las cosas y demás y tal, y de cómo avanza la ciencia y la literatura médica, pero sin embargo, sí que ellos, pues bueno, pues han dejado un poco, además, de manera poco a poco, ¿no? Porque es que, claro, cuando de pronto empieza a desarrollar tantos informes y demás, luego, bueno, pues lo dejé un poquito de lado la consulta que tenía, en lugar de ir 5 veces al día, perdón, a la semana, empecé a ir 4, luego 2, y luego al final, pues como tenía tanto trabajo como perito, pues lo fui dejando. Pero no por estar dado de alta en el colegio. De hecho, para ejercer como perito no necesitas estar dado de alta en ese listado de peritos de los colegios. mm, mm, ¿Vale? sí, Pero vamos, yo de hecho no mirad, lo estoy. sí, ajá. Es que depende mucho también de cómo funcione el listado. Es Porque, que por aquí en ejemplo, el Madrid colegio. te tienes que Sí, apuntar, te abren un mes al año, creo que es junio, ajá, y sí, a mí se me olvidó. O sea, no, ajá, cuando lo iba a sí, hacer ya se había cerrado el periodo. sí, 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 sí. Y luego también depende un poquito también de cómo funcione, porque hace tiempo, por ejemplo, el colegio vamos, por cuestiones que me han dicho amigos médicos y que son peritos, que antiguos alumnos y demás, que dicen, jo, es que estuve ahí un tiempo dado de alta y en la lista y es que no me llamaban para nada. Dice, encima, para una vez que me llamaron, qué bien, Jolín, venga, pues sí, sí, tal, pues me paso por allí y veo el tema y tal, y resulta que necesitaban un pediatra y yo soy ginecólogo. Y claro, de pronto me llamo al colegio, oye, mira, es que era para que le asignéis este caso a otra persona porque he ido al juzgado, pero es que yo soy ginecólogo, no pediatra. Ah, bueno, es que como nos han dicho que era por un tema de un niño, claro, pero por eso, no por un parto, no por o sea, cosas así un poco rocambolescas. Mm, Entonces, hoy en día sí que funciona mucho mejor, según me han comentado, pero bueno, depende un poquito mm. también del colegio. Aún así, es una vía más para obtener. Isra, te he dejado de oír. Isra, ¿me oyes? Hola. Es Isra el que se ha caído, ¿no? Parece. Sí, vamos a darle un par de minutillos Pensaba que y era yo. seguimos. Yo porque no tengo la presentación, pero no sé si queréis que os cuente. Yo no estoy en los listados estos del Colegio de Médicos ya por eso, porque cuando abrían el plazo, y mira que me lo habían avisado, pero no se me pasó en junio y no me apunté. De todas formas me han dicho que eso, que a veces no te llaman en mucho tiempo, o si te llaman tampoco pagan muy bien, es lo que tengo entendido. Y yo como he estado desde el principio con eso, 3 gabinetes periciales que sí que me van mandando casos con regularidad, pues no sé, ya veré a lo mejor en el próximo mes de junio si me apunto, si no, intentaré indagar un poquillo más sobre si merece la pena.
Hemos perdido a Isra, pero bien. ¿Le llamo? Vale, sí. Venga. Ya está. No se había dado cuenta, ¿eh? Y seguía hablando, dice. Ay, perdón. ¿Sí? ¿Ahora me escucháis? Bueno, sí. Ay, perdón, perdonadme. Disculparme. Estaba llevando solo. Estaba. Perdonadme. Bueno, voy a volver otra vez a compartir. No sé por qué me ha echado, porque la verdad que sí que seguía teniendo wifi sin problema. Vale, a ver, espera un segundito porque voy a compartir otra vez la presentación. Es que, a ver, hemos incorporado aquí Nada, yo no, al menos no un. lo he visto. No he Sí, llegado a verlo, Isra. a ver, sí, al hilo del Vale. tema de la rentabilidad, ¿vale? Del tema de la actividad pericial. Hemos incorporado aquí un cuadro, ¿vale? Fijaros que este cuadro es en relación a la estimación de las víctimas y perjudicados atendidos por los seguros, ¿vale? En general, en los accidentes de tráfico producidos en el año 2019. A ver, es el año prepandemia. Después, en el año 2020, en el año 2021, pues, bueno, oye, por suerte, pues también se redujeron los accidentes de circulación. Luego, ahora mismo yo creo que estaremos en unas cifras que vuelven otra vez al año 2019 o incluso a lo mejor que las pueden superar. Pero esto es un poco para que os hagáis una idea de la necesidad de peritos que hay en nuestro sistema jurídico. Fijaros, cada minuto y 46 segundos en España se produce un accidente de coche en un alto grado, y esto con víctimas con perjudicados. Y en un alto grado de este tipo de accidentes se necesita un perito. ¿Por qué? Porque la propia ley, la ley 35/2015, lo que es el conocido como el nuevo baremo de tráfico, exige que sea en este caso, tanto en las compañías de seguros como en las víctimas, a la hora de reclamar un daño, exige que tiene que ser valorado por un perito médico, a la hora de hacer esa oferta motivada, ¿no? A la persona, y todo en pos de intentar llegar a un acuerdo para la víctima. Esto únicamente en este ámbito. Imaginaros caídas en la calle, caídas en centros comerciales, temas de praxis médica, a lo que habría que añadirle valoración de incapacidades en el ámbito social. O sea, os digo que es una rama del derecho, lo que es la medicina legal, que requiere mucha necesidad de peritos. Bueno, pasamos a otra pregunta. ¿Cuánto tiempo necesito para realizar un informe pericial? ¿Es compatible con mi actividad asistencial? Aquí a lo mejor Eh, cuánto más o sí. menos, depende de la Claro, dificultad, ¿no? depende del caso. Sí, eso seguro. A ver, yo casi todos los casos que hago ya te comento que son de praxis, ¿no? Ajá, He hecho alguno también de incapacidad y de sí. valoración del daño muy poquitos. O sea, son casos de praxis que además me piden para la indemnización hacer valoración del daño. Ujú, Entonces, ver al paciente solo le tienes que ver si vas a hacer valoración del daño, ujú, que es pues una mañana, una tarde, 1 hora, 2 horas, lo que necesites. Que eso además se suele cobrar aparte, fuera si le tienes que ujú, valorar, lo cobras aparte del informe. Y luego el informe, pues depende del caso, ya no tardo igual, o sea, en enero que ahora. claro. También porque, por ejemplo, si tengo un caso de un ictus, de una
mala praxis, una posible mala praxis en un ictus, que a lo mejor se vino urgencias y se les pasó, que era un ictus, cuando haces la parte de todo el desarrollo del más médico, ¿no? Médico científico de las consideraciones médicas que decimos, pues ya una vez has hecho uno, ya tienes casi todos. Entonces haces Ajá. copia-pega o a lo mejor actualizas. Si era el ictus, uno era de cerebelo, pues cuentas los ictus de cerebelo, la clínica. Pero si este es de la CM derecha, pues cuentas la CM derecha. O sea que cambias un poquito, pero lo gordo ya lo tienes hecho. Sí. Entonces yo Claro, que más o no dejan de menos, ser herramientas de trabajo, ¿no? Los informes poco a poco, pues claro. son herramientas de trabajo, claro. Ujú. Claro, entonces yo más o menos te diría, yo recibo la documentación y primero le hago así una lectura un poco rápida para saber por dónde van los tiros. Luego me lo leo ya todo otra vez bien y ya más o menos hago, cuando ya tengo en la cabeza la idea y cómo lo quiero desarrollar, pues ya me pongo a escribir el informe. Y como tampoco quiero, o sea, lo puedes hacer en modo intensivo si quieres, pero también por no cansarme demasiado, pues yo a lo mejor en una mañana, 2 mañanas enteras, o una mañana y luego al día siguiente por la tarde. O sea, no me gusta dejarlos, te cunde más si los haces cortos, o sea, cercanos en el tiempo que dediques, porque como que no pierdes el hilo. Entonces, a lo mejor en 2 mañanas o tres de toda la mañana tienes hecho el informe. Ajá. O sea Sí, que sí, sí, sí. o sea, yo cuando el tiempo que he estado solo dedicándome a esto, sin trabajar por las mañanas, pues claro, es que los hacía, o sea, pues en una semana podía hacer un par, fácil. Claro. Y Sí, 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 entonces sí. compatible es con tu actividad asistencial 100%. Lo único, pues que tienes que tener tiempo por las tardes para hacerlo. Hay gente, de Sí. hecho, que los hace, se dedica a los informes para no tener, o sea, como complemento económico para no hacer guardias. Pues Ajá. duermes en tu casa y si Mm. haces un informe ya ganas más que con una guardia. Y lo único que tienes que tener también, tienes que tener en cuenta que los juicios son por la mañana. Entonces, Mm. cuando te llamen para un juicio, claro, lo hacen con mucho tiempo de antelación y normalmente te puedes organizar. Pues yo con mi jefa de ahora he cambiado, tengo ahora un juicio en noviembre, entonces cambié ese día la consulta de la mañana a la tarde y no voy a tener problema. Pero tienes que tener eso en cuenta, que si trabajas Claro. en un servicio donde no tienes tanta flexibilidad, pues a lo mejor o te tienes que coger el día. Como lo sabes con tiempo, pues más o menos lo puedes apañar de una forma u otra, pero Sí. sí es compatible Ujú. totalmente. Sí. Sí, porque no te citan de la noche a la mañana, exactamente. Claro. Sí, 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 sí. Claro. Sí. Luego Ujú. a mí sí que me ha pasado alguna vez, bueno, todavía no he tenido problemas, pero me han cambiado la fecha de un juicio 3 veces, Ajá. que todavía no había Mm. movido ninguna consulta ni nada, porque si la muevo a la tarde y luego le digo a mi jefa: "No, que era broma, que pónmela por la mañana", pues me va a decir: "¿Te estás quedando conmigo?". Pero bueno, eso, que si tienes esa flexibilidad y si trabajas tú como autónomo en la privada, pues también, pues más flexibilidad vas a tener, claro. Claro. Sí. Ujú. Sí. Y Sí. eso, los Vamos, informes, que pues es es. que no tardas mucho, o sea, depende de cuánto quieras tú. Es que a mí me gusta hacerlos, un poco intensivo, sin matarme tampoco, pero que Ujú. que s terminarlos pronto, porque si lo dejo de una semana, a la siguiente semana, a la siguiente semana, vas perdiendo el hilo y al final te es menos práctico, es menos eficiente. Claro. Entonces, ya que me meto en un tema y me lo tengo que estudiar, pues lo intento hacer en 2, 3 días. Sí, 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 sí. Vamos, pero así, incluso valorando un informe a la semana, por ejemplo, que sería algo cómodo, ¿verdad? No sería tampoco muy, Mm, muy incómodo de poder compatibilizar, ¿verdad? no, Un informe a la claro, semana. sí. Un informe a Estaríamos la hablando de semana. prácticamente 4 informes al mes. O sea, a lo Sí, largo del sí. año es mucho, claro. Mm. Sí, 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 pues a mí más o menos me salen así las cuentas, porque yo empecé a hacer en enero y estamos en octubre y llevo 30 y pocos, pues a ese ritmo he Claro, estado. claro, Mm. claro. Ajá. Sí. Al Luego ya os principio a lo digo, mejor con cuesta un poco respecto, más sí. porque como que te lías un poco, pero luego ya o sea, te lías, quiero decir, que cuesta un poquillo. A mí lo que me pasaba mucho es que, me pasa todavía a veces, que empiezo a hacer el informe
y veo que estoy, o sea, no que enrollándome, pero, o sea, que parece que estoy haciendo una sesión clínica. Y digo, Sí. qué bien, qué bonita sesión clínica me está quedando, pero se lo tengo que explicar esto al juez. Entonces, Claro. pues retrocedo y lo voy traduciendo un poco, que se entienda más. O sea, Sí. que eso ya cada vez me pasa menos. Al principio me pasaba mucho, ahora ya escribo más fluidito porque de lo que se trata es de que lo entienda alguien que no es médico. Claro, 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 claro. Ujú. Sí. Luego, de todas maneras, con lo del tema de lo de la compatibilidad, ya os digo que es perfectamente compatible, pero aquí hay que diferenciar dos cosas. Si estáis trabajando dentro de la medicina privada, es decir, que tenéis un contrato laboral o de autónomo, tenéis que mirar que en vuestro contrato no tengáis exclusividad. Eso es muy importante. De todas maneras, incluso la exclusividad que podáis tener muchas veces, pues, en ese tipo de contratos está relacionada, pues, a lo mejor con no trabajar para la competencia, ¿no? Porque, o sea, si estáis en para una compañía de seguros de salud, pues no trabajar para otra, ¿no? Porque, bueno, pues un poco, pues también es el celo que tienen las propias compañías con respecto a los contrarios. Entonces, no suelen poner pegas de cara a que podáis desarrollar informes periciales. Sin embargo, si trabajáis para la pública, ahí sí es importante que solicitéis la compatibilidad. Ahí sí es importante para evitar problemas, principalmente. Entonces, pero bueno, aún así ya os digo que se suele conceder. Yo no he ayudado a mucha gente a solicitar la compatibilidad y no he visto ninguna compatibilidad que haya sido denegada. Nunca, nunca. Sí que he visto a lo mejor, pues, no sé, pues a lo mejor piden la compatibilidad y a lo mejor pues le piden subsanar alguna cosa o ampliar algún tipo de información, pero eso es porque a lo mejor no está, a la hora de solicitarla, no se ha aportado toda la información que se necesita, ¿no? Para conocer, que en el fondo es cuánto tiempo se va a trabajar a la semana, en qué horarios, pero bueno, eso ya os digo que no es complicado a la hora de hacer comprender a la administración qué tipo de actividad vais a desarrollar, que es la actividad pericial, y ellos van a saber perfectamente que es compatible. Además es que a la propia administración le interesa que trabajéis como peritos, porque es que lo necesitan. La propia Si no, administración no muchas habría veces luego nadie recibe que les reclamaciones. defienda. Claro, Claro. sí, sí, reciben, sí. Mm. Bueno, ¿cómo se puede iniciar la actividad? Un perito. ¿Cómo puede iniciar la actividad un perito? Mm, ¿Cómo conseguir los casos? Pues lo que te comentaba al principio, yo cuando Ujú, terminé el máster, que tampoco tenía ni idea de cómo iba a empezar con esto, ujú. pues ahí tenía LinkedIn, lo que pasa que luego me lo quité porque quería actualizarlo un poco y nunca lo hice. Entonces por LinkedIn puedes buscar, de hecho es que a mí me llegaron anuncios, cuando tenía LinkedIn me llegaron anuncios de que se buscaban peritos médicos en algún gabinete. Y si no por Google, o sea, yo en Google pones perito médico en donde vivas, en Valencia, gabinete pericial Valencia, y contactas con ellos, yo lo que hacía, yo les llamaba por teléfono, les contaba la historia, de mira que soy perito, tal, especialista en neurología, no sé si os interesa. Ah, sí, 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 pues mándanos tu currículum. Les mandaba el currículum, me llamaban al cabo de unos días, les contaba un poco, me decían las tarifas, si estaba de acuerdo o no, tal, y así empecé. Hablé con algunos que me dijeron que sí, luego nunca me han mandado ningún caso, y sobre todo hay pues 3 gabinetes con los que ya llevo, pues eso, 10 meses trabajando y me mandan con regularidad. O sea que no es, Ajá. yo al principio lo veía mucho más complicado de lo que luego ha sido. O sea, te tienes que poner un poco en modo proactivo de buscar esto Sí. y, y Ujú, ya está. Y luego lo del colegio médico es que no lo he hecho, pero que es en junio, julio. ujú. Pero que no se os pase el plazo, si lo queréis hacer, mejor miradlo en junio, porque no lo tengo claro si es junio o junio y julio. Y yo Ajá. eso todavía no me he inscrito, no sé si lo haré. Y pues eso, te van mandando los casos, a veces te mandan ¿cómo se dice? Que valores, que hacer una valoración del caso, de si es viable o no, o sea, un estudio de viabilidad. Eh,
Otras veces ya directamente te mandan para que hagas la pericial completa y a veces te mandan pues el de viabilidad y luego al cabo de un par de meses te llaman y te dicen, oye, que sí, que el de la pericial completa. Y así lo vas haciendo. Sí, 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 sí. Bien, hombre, Mm, pensar que a la hora de iniciar una actividad, yo creo que es un poco como todo, como por ejemplo también los abogados o incluso los médicos. Si no se va a trabajar dentro de lo que es el ámbito público de una actividad, pues, por ejemplo, pues, hacer una oposición o no, pues, trabajar para la administración pública, pues lo que haríamos muchas veces, preparar un buen currículum y ir moviéndonos, ¿no? De cara a buscar contactos y colaboraciones para ir trabajando. Pero es mm. cierto que eso, pues al principio es un poco darnos a conocer y a través de, una vez que ya empecemos a dar nuestros primeros pasos, pues luego poco a poco Mm. sí que van saliendo más casos, Sí, ¿verdad? pero que no es muy complicado porque, o sea, yo mi currículum cuando acabé el máster, o sea, mi currículum era especialista en neurología vía AMIR, he trabajado en estos hospitales y he hecho el máster de AMIR, ya está. O sea, que no Ujú, tenía más. Y pues es que te llaman. Y luego del boca a boca también, pues me ujú, llamaron para el caso este de la incapacidad. Era una compañera ella es perito, pero la habían contactado a ella porque ella sí que lleva muchos años, es neuróloga también, lleva muchos años haciendo informes periciales y no podía hacerlo por conflicto bueno, que ella había atendido en algún momento en la privada, había atendido a la paciente, a la chica esta. Y entonces como ella no lo podía hacer y sabía que yo estaba en esto, pues me contactó a mí. Luego pues otros abogados oye, que es que soy amigo de no sé quién y hiciste un informe para él y yo ahora tengo este caso. Pues del boca a boca. sí. Ajá, sí, 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 sí. Bien, muy bien. Pero vamos, es eso, es ir poco a poco ir buscando colaboraciones Sí. y no es algo que sea complicado. Sobre todo, ya os digo que Mm, porque es que hay muchísima necesidad de peritos. Entonces, eso también mm. ayuda a que sea fácil iniciar esa actividad. Sí, luego tú puedes filtrar, porque yo empecé, por ejemplo, Sí. con un gabinete pericial, que es verdad que me mandaba muchos casos porque llevan todas las reclamaciones del ser más. Ujú. Y me mandaban muchos, pero pues pagaban menos que en otros sitios, tarde, y ya como vi que me estaban mandando más de otros gabinetes que me pagaban mejor y me trataban un poquito mejor, pues dije, ya no cojo más de estos porque no me interesa. O sea, que trabajo hay. Sí. Ok. ¿Cuánto puedo ganar por un informe pericial? Bueno, esto yo creo que es un Pues poco depende. la pregunta del millón, no Sí. porque ganes un millón, ¿no? Haciendo un informe, pero, pero yo, a ver, para mí es muy parecido a lo que nos pasa a los abogados, por ejemplo, ¿no? O prácticamente a cualquier tipo de profesión liberal que no esté guiada por arancel. A los abogados nos pasa un poco, ¿no? Que, oye, ¿tú cuánto cobras por un caso? Pues es que depende de muchísimas cosas. Depende de la complejidad del caso, depende del tiempo que me va a llevar. Entonces, bueno, no es lo mismo a lo mejor, pues, por ejemplo, en materia ya de la pericial, ¿no? De la actividad pericial. No es lo mismo a lo mejor hacer una valoración de un daño corporal que hacer una incapacidad permanente. Lo digo porque en una incapacidad permanente sí que se puede establecer un estándar, porque en el fondo lo que la persona está reclamando es una prestación económica. Y por ejemplo, una valoración de daño corporal, que ahí sí que tenemos que intentar adaptar un poco nuestro presupuesto al caso en sí, ¿no? A lo que se pueda reclamar. Entonces, a lo mejor si primero hacemos una primera aproximación a vuela pluma de la indemnización que puede obtener esa persona, pues un poco también pues adaptándonos, ¿no? Porque si fuese, por ejemplo, un caso, el típico caso de esguince cervical, lo que es ahora una lesión menor de columna, pues a lo mejor imaginaos que la indemnización son 2.000 o 3.000 euros. Pero claro, pues no le vas a cobrar 2.000 euros por un informe así, porque entonces no sale rentable, ¿no? Pero sí a lo mejor, pues oye, pues adaptándolo, pues oye, mira, yo te puedo hacer el informe pericial por tanto. Y ya un poco pues adaptando, ¿no? Bien es cierto que el trabajo que os va a dar es muy corto, es muy poco trabajo.
Si encima si ya habéis hecho más informes con respecto a un latigazo cervical, pues muy buena parte del informe ya lo tenéis elaborado. Entonces ya Sí. simplemente pues adaptarlo a cada uno de los casos. Entonces, por eso os digo. Pero bueno, ¿tú qué opinas, Alba, sobre el tema? Pues yo es que, o sea, lo de valorar, eso que dices de ir un poco a valorar según lo que va a ser la indemnización Sí, y cobrar un poco a porcentaje, eso imagino si te contrata directamente el abogado, que a mí ajá, eso en concreto para valoración no me ha pasado. O sea, yo sí, informes de valoración que no he hecho muchos, los he hecho a ujú, través del gabinete pericial y entonces sí, lo tienen como estipulado, ¿sabes? Ellos tienen sus tablas de honorarios, si te parece bien, bien, y si no, pues más o menos también. Y ahí la valoración está un poco mal pagada, creo yo, en comparación con, o sea, que también te lleva tu trabajo si tienes que ver al sí, paciente y luego pues lo del baremo, pues depende, porque sí es verdad, hay casos, eso, el latigazo cervical es muy fácil, pero si yo tengo que hacer una valoración de un daño cerebral después de un traumatismo craneoencefálico grave, un accidente de tráfico, tal, un daño cerebral que se ha quedado con unas secuelas cognitivas, con una hemiparesia, con una hemianopsia, que no sé qué, pues al final es un poco complejo, sobre todo si no estás viendo el baremo manejándolo todos los días. Y sí, le he hecho tiempo ahí, ¿eh? En estos casos así les he echado tiempo y luego he dicho, no me renta, prefiero hacer sí, praxis. entiendo. Eh, eso, o sea, entiendo que sí que habrá, que si contactas directamente con el abogado, lo puedas hacer así, porque y ellos también son los primeros que van a por porcentaje de lo que, pues no sé, un Claro. 10% de la indemnización, lo que sea. Y Ujú, tú, claro, si te van a pagar 200 euros por hacer el informe del señor del daño cerebral y luego la familia se va a llevar, vamos, que no es que se lo lleven porque no se lo merezcan, quiero decir que tú haces el daño, el informe, y si sale la indemnización de 500.000 euros es porque es justo que les den 500.000 euros. Pero claro, a lo mejor ellos se llevan 500.000 euros, el abogado se lleva lo que sea y tú te has llevado 200 euros. Pues no, porque pero bueno, yo no hago daño casi, no por esto, sino porque me es más farragoso que la praxis. Y en la praxis. praxis Ajá, en concreto está mejor pagada, creo yo. O sea, en los gabinetes ujú, periciales es que yo no sé por qué, porque cuando son las compañías de seguros, sí que en general pagan poco la praxis. O sea, la praxis, ujú. perdón, la valoración del daño corporal, La pero los oración. gabinetes periciales no sé por qué, no sé por qué lo pagan poco. Si es que también luego es para, incluso para la praxis, ¿no? Cuando haces valoración de daño corporal, también luego la indemnización va en ello. Depende de lo que tú Ajá, hayas calculado, ¿no? De la lesión o la secuela con la que se haya quedado el paciente. Entonces, no sé por qué el informe de praxis está mejor pagado que la valoración. Eh, yo los informes de praxis, o sea, quitando algún gabinete que son un poco low cost y que tienen unos precios que no, pues en general los de viabilidad del caso, que es un poco, te miras la documentación, eso le echas un primer vistazo, una lectura o dos, y dices, pues sí, me parece viable por esto, esto y esto, o no me parece viable por esto y esto y esto, aunque eso no te lleva mucho tiempo. Estos a mí me los pagan entre 150 y 200 euros, más IVA siempre, que esto luego cobras sí, el IVA y luego lo pagas por otro lado. Y los ujú, de praxis como tal, también depende del gabinete pericial. También me han dicho otros compañeros que depende de las comunidades autónomas, de donde vengan sí, de donde estén los gabinetes. Y estos me los están pagando entre 750 y 1.200 ajá, dependiendo no tanto de la complejidad del caso, sino del gabinete en sí. sí. O sea Sí, que porque son ya precios es bastante estandarizados rentable. que establecen ellos, ¿no? Con las compañías y demás, sí. Ujú, Sí, sí, los tienen que tener. Sí, yo tengo un gabinete pericial que hace los del SESPA, los del Servicio de Salud y el Principado de Asturias, sí, y eso como que lo tiene pactado así con ellos. Entonces me dice, pues este es de informe de viabilidad del SESPA, así que te lo pago a tanto. Pues este es sí. de otro lado, pues nos paga un poquillo más. O sea, los precios que tengan ellos pactados con, pues eso, con los servicios de salud de las distintas comunidades Sí, autónomas en este caso. Y ellos ah, al pues final, mira, los bien. gabinetes, pues actúan de intermediarios, o sea que también se llevan, Claro. se llevan una parte, que de eso la verdad que sí que no tengo ni idea de Ujú. si les cobran el doble de lo que me pagan a mí, no tengo ni idea.
Ujú. Vale, vale. Pues está bien saberlo. Vamos, sí, es verdad. Hay mucha diferencia de si ese propio cliente, o sea, el propio cliente, perdón, Claro. a la persona perjudicada la que se pone en contacto directo o el abogado suyo, que si es a través de un tercero que funcionaría como mediador, como puede ser un gabinete pericial. Claro. Ujú. Mm, Sí, 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 sí. mm. Mm, Mira, en el chat Bien. han preguntado que Sí, si, por un lado, que si el máster tiene algún tipo de bolsa o gabinetes con los que ponerse en contacto y que si puedo repetir los honorarios orientativos de los informes de VDC, que es que sí, los de VDC de compañías aseguradoras no sé decir porque no los he hecho, o sea, pero era sí, poquito. Lo que pasa es que las compañías aseguradoras se supone que te van a mandar muchos casos, o sea, que a lo mejor si trabajas para una compañía aseguradora de tráfico, a lo mejor es que te dedicas solo a eso. Entonces, tienes o te tienen en nómina con un sueldo si te pagan por caso, te pagan poquito, pero porque se supone que te van a dar muchos casos. Y los de VDC para gabinetes periciales, yo los he cobrado a 200 euros. Pero, o sea, los casos de neuro que puede ser desde me operó y me cortó aquí un nervio y se me ha quedado una mano caída, hasta es un daño cerebral con muchas, muchas secuelas que te tiras un rato mirando el baremo. Entonces, a lo mejor hay especialidades que les sale un poquillo más rentable. A mí es que cuando me tocan esos pacientes, me toca estar ahí mirando el baremo y viendo si estas secuelas, es que no, o sea, es que no pueden coincidir, o sea, que tienen no puedes puntuar dos veces la misma secuela y a veces eso es un poco difícil de valorar en pacientes claro. así Sí, porque complejos son con mucho de, daño claro, neurológico. Sí, sí. sí que Si sí, son una múltiples hemianopsia. lesiones, eso dificulta. Ujú. Sí, una hemianopsia hay un daño del nervio óptico, entonces le das de la hemianopsia, le das del nervio, le das, o sea, tienes ahí que andar. Es algún caso tenía así complejo y yo decía, ¡puf! Por 200 euros me estoy haciendo aquí un lío yo sola. Entonces, pues eso, para mi gusto los de VDC están se quedan un pelín cortos. Sí. Y lo del Hombre, quizás máster, que si tenía algo de bolsa, sí que ibais a hacer algo con esto, ¿no? sí, efectivamente. De todas Mm, maneras, ¿qué te iba a decir? Quizás a lo mejor incluso en situaciones en las que se vea que el trabajo va a ser mayor, ¿no? Porque se dicen, oye, la viabilidad de este tema, o a lo mejor, oye, para hacer una valoración del daño corporal sobre este asunto, ¿cuánto se paga tanto? En el momento en el que a lo mejor se hace un primer abordamiento de la documentación, pues a lo mejor también un poco, pues, incluso si veis que va a requerir muchísimo trabajo, pues a lo mejor incluso se puede hablar en este caso con la persona, ¿no? Oye, mira, es que esto claro, va a sobre llevar todo si muchísimo trabajo es... por esto y tal, y bueno, y ahí Sí, va a depender un mm, poco, ¿no? Del gabinete. Ya un sí. poco. Yo de Ujú. eso sí que lo he hablado con alguno, por ejemplo, en el tema de herencias, que claro, a nosotros, a los neurólogos nos llegan bastante casos porque casi no lo puede hacer, vamos, por poder lo puede hacer cualquier médico, pero tiene más valor si es un paciente con Alzheimer, pues que lo vea, lo valore, haga el informe un neurólogo para ver si estaba capacitado, si era competente para tomar decisiones y para hacer su testamento. Pues yo también me he encontrado con esos, con unas historias eternas que había que revisar y luego ponte pues, hacerle ahí una disertación de la enfermedad de Alzheimer y no sé qué. Sí. Entonces Ujú. hubo uno que le dije al del gabinete pericial que me lo pagara un poquito más. Que se lo dijera a la familia, Bien. claro, luego la familia, que yo digo, igual he sido tonta, que igual le pido 3.000 euros y me dicen que sí, porque yo no sé cuánto iban a heredar el primo o el sobrino que, Claro. que reclamaba la nulidad del testamento. Ya no sé de cuánto dinero estaba hablando esta gente, claro, que las herencias Sí, algunas, pero yo sí, le sí, dije sí, que sí. igual un poquito más que es total. O también alguna vez que me han pedido un caso para hacerlo en 3 días. En 3 días, o sea, yo los puedo Sí, hacer en 3 días, pero a lo mejor no me viene bien ahora hacerlo en 3 días, porque tengo claro. otros planes para hacer con mi vida. Ujú, Entonces me acuerdo de un informe que tuve que estar, pues eché el fin de semana entero, en vez de estar haciendo otras cosas. Y ese también se lo ujú, cobré un poquito más. Ahora viéndolo, fue de los primeros que hice. Entonces creo ujú. lo mismo, que igual si le hubiese dicho, o sea, no es cuestión de aprovecharte tampoco de nadie, pero si a ti Sí, te pero piden que es hagas un trabajo que te con paguen mucho, por o tu sea, claro, trabajo, rápido, claro. porque lo necesitan, pues es eso, que yo, vale, yo lo puedo hacer, pero si me lo pides con 2 semanas, a lo mejor voy más holgada y más relajada y no tengo que dejar de hacer otras cosas
con mi familia el fin de semana. Entonces eso también hay que pagarlo. No es cuestión de aprovecharse de nadie, pero es verdad que, pues que si ellos les surge y te necesitan sí o sí para hacer su defensa del caso y tal, pues que te lo paguen, porque tú Claro, vas a dejar de hacer otras cosas para tener listo su informe. claro, claro. Ujú. Pues bueno, con respecto al tema de si disponemos de bolsa de empleo, hay que pensar que como, bueno, en primer lugar, estamos desarrollando un gabinete pericial, ¿vale? Que también nos va a servir a vosotros también un poco de lanzadera para ir desarrollando vuestra actividad como peritos y demás. Y que vamos, eso va a salir a la luz en breve. Pero luego también, por otro lado, también pensar que nosotros, como máster de valoración de daño corporal, o pensado para peritos, nos piden muchos peritos, ¿vale? Contactan con nosotros directamente y nos lo comentan. Oye, mira, es que necesito un perito para tal, o es que necesito tal. Entonces, por eso precisamente surgió la idea de también de establecer ese gabinete, pues un poco que también pueda servir un poco de criba de esa información que nosotros también vamos recibiendo y también pues ayudaros a vosotros a dar ese empujón. Vale. Y aparte de eso, bueno, también tener en cuenta que nosotros, bueno, Alba lo sabe muy bien, eh, nosotros no es que termine el máster y, oye, pues el título y demás y tal, y ya, no. O sea, nosotros tiramos de vosotros de cara a cualquier tipo de duda que podáis tener luego posteriormente, vamos, lo que es intentar ayudaros, ¿no? A, a sacar adelante vuestra actividad como peritos. De hecho, a mí en muchas ocasiones pues me lo han comentado. Oye, Ramira, es que han contactado conmigo de tal gabinete, ¿qué opinas? Oye, yo os doy mi opinión, ¿no? Os intento ayudaros. Pues, oye, mira, pues esta gente sí que trabaja bien. Oye, pues esta gente no les conozco. Pues, oye, mira, esta gente, quizás al principio, pues para ir poco a poco y ir haciendo casos y tal, pues te viene bien. Pero pronto te vas a dar cuenta que no merece la pena seguir trabajando con ellos, ¿vale? Porque eso, en el fondo es un mundillo, ¿no? Que todos más o menos nos conocemos. Entonces, pues yo digo que os ayudamos. Igualmente, Irra, mira, es que me han dado este caso que es un poco extraño y tal, o no sé muy bien cómo abordarlo. Mira, no te preocupes, vamos a hablar y a ver si te puedo echar un cable, a ver cómo poder enfocarlo. O situaciones también que me han pasado, ¿no? De, oye, Irra, mira, es que tengo un informe y tal, por favor, ¿no te importa echarle un vistazo a ver si tú me echas en falta algo o si cambiarías alguna cosa? Para eso estamos, que nosotros encantados Sí, sí. de poder ayudaros. Eso Ujú. es cierto, o sea, yo eso lo he agradecido un montón. Y además no sé cómo lo haces porque, claro, tendrás muchísimos alumnos, no solo de mi promoción, sino de otras que estamos empezando y que te imagino que te tenemos frito. Pero yo sí, o sea, Sí. yo te he consultado tema de eso, de gabinetes periciales, de oye, esta gente les conoces, nos fiamos, no nos fiamos. Luego de casos, me acuerdo la primera herencia que hice, el primer caso de herencia que hice, que no tenía yo muy claro por dónde cogerlo, estuvimos hablando un buen rato y me dijiste, pues mira, esto Sí. tienes que... Y me mandaste una sentencia también de otro caso muy parecido. Ujú. Sí, Es sí, verdad, sí, vamos, yo en no me acuerdo de eso, eso, sí, sí. sí, sí, sí. Y ahora tengo Sí, sí, otro marroncito pendiente contigo que contarte un sí. día de estos. Sí, 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 sí. sí. Y yo en eso No, estoy, la verdad que sí, estoy súper contenta. a mí la verdad que me encanta la ayudaros. De verdad, pues lo que muchas veces a lo mejor no disponemos de tanto tiempo como nos gustaría, porque sobre todo a mí me pasa mucho cuando tengo un juicio fuera, que de pronto, pues oye, y mira que te pones a trabajar igualmente en el tren y vas trabajando, que es verdad que dificulta un poquito el tema del teléfono porque se va cortando cada dos por tres, pero bueno, intenta sacar tiempo de donde sea, pero sí que te quita un poco de tiempo. Y hay veces que te Claro. toca, coincide varios juicios un poco, a lo mejor fuera y tal, y no dispones de tanto tiempo. Pero sí que, oye, en cuanto sacas un huequecillo y tal, o vamos, incluso en fines de semana, así que tampoco se tarda mucho tampoco en echar una mano, en echar un cable. Mm. Bueno, sí que se tarda, porque tienes que escuchar toda la historieta del caso y tal. O sea, yo, que es verdad que ya una vez hecho el máster, pues podríais perfectamente decir, bueno, ya os hemos enseñado lo que tenéis que saber, hasta luego y que os vaya muy bien, os deseo lo mejor. Pero que sí que ayudas un montón. O sea, yo terminé hace año y pico y todavía te consulto, pues eso, los pequeños marrones.
Sí. O sea que yo estoy muy contenta. Muchas gracias. Bueno, luego tenemos, a ver, espera, a ver, ahora si queréis. Sí, ¿qué es lo más complicado? Creo que esta es ya la última pregunta, chicos. ¿Qué es, de todas maneras, cualquier tipo de duda, lo que sea, lo comentamos ahí lo podéis poner ahí en el chat y lo vamos hablando. ¿Qué es lo más complicado en la labor del perito? Para ti, Elba, ¿cuál es la labor más complicada así para el perito? Pues así varias cosillas. O sea, antes me pasaba mucho lo de que me enrollaba un poco haciendo los informes y me era como, no, céntrate, que lo tienes que ver más al grano o ve más que se lo estás explicando a un juez, que no es una sesión clínica, que no tienes que ir ahí tan al detalle o al... eso por un lado, pero eso ya vas cogiendo tablas y lo vas solucionando. También un poquito el tema, pues que al final tienes que ser objetivo. Entonces, bueno, yo todavía tengo que decir que todavía no he tenido ningún caso, ni de penal, ni siquiera de Sí, responsabilidad civil contra un médico o contra el seguro de un médico. O sea, todos los casos que me han ido llegando ha sido defensa o de... para defender o defensa, o si era reclamaciones patrimoniales al grupo hospitalario Pepito Pérez Sí, o al seguro de responsabilidad civil del grupo hospitalario Pepito Pérez. O sea, no eran sí. contra un médico en concreto, ¿no? Ujú, Pero lo que yo a veces veo complicado es que, claro, tú, pues eso, un caso de un ictus que fue urgencias y se lo comieron, o de una IT que fue urgencias y se lo comieron, o de un ictus que lo tenían que haber mandado a una unidad de ictus y lo dejaron ahí en urgencias. Claro, eso está mal hecho, eso está mal hecho, sea una clínica privada o sea el mejor hospital, pero sí, te pones en el lugar del que está ahí en la puerta de urgencias, ¿no? Que ni es neurólogo, igual es traumatólogo o rehabilitador y está haciendo guardias de urgencias generales porque sí, y aunque todos intentamos dar lo mejor de nosotros en todo momento, pues es que no sabes, es imposible que controles toda la patología y a lo mejor si no has visto nunca un accidente isquémico transitorio, una IT, pues se te pasa. Entonces, claro, te pones también en el lugar del médico y te da ahí como cosilla. Pero yo lo que pienso es que al final, a mí yo digo mucho, digo, es que yo al final voy contra el sistema. Entonces, el que hay alguien detrás que podía haber puesto más medios seguro o que podía haber sí, puesto, a lo mejor, en vez de un médico solo de guardia toda la noche, dos, siempre hay cosas mejorables. Y a veces también, hasta que no pasan cosas y no llega una reclamación a un determinado servicio, no se ponen los medios que los médicos llevan mucho tiempo reclamando. Entonces, es difícil eso, porque tienes esa cosa de, jo, yo he estado en el lugar de esta persona y sé que a veces, aunque pongas todo de tu parte y con tu mejor intención, hay errores o se pasan cosas que no se deberían pasar, pero que se llega hasta donde se llega, que todos somos humanos. sí, Entonces, exactamente. esa parte, Ujú, ese conflictillo que te crea, pues es lo que tienes que dejar de lado. Y yo me lo planteo así, digo, a ver, vale, sí, pero es que la familia y el paciente no tienen la culpa de que el hospital de fulanito Pérez esté mal organizado y que no, pues es que también en las privadas muchas veces hay mucha presión por no derivar a pacientes. O en algunos sí, grupos hospitalarios, digamos, concertados, hay mucha presión y te lo dicen, porque yo hice la residencia en uno de estos, que no derives a pacientes a veces. Y es que tú, por otro lado, sabes que lo tienes que derivar, pero te dicen que no lo derives. sí, Entonces, pues a lo mejor hasta que no pasa una cosa de estas y hay una reclamación, no se ponen las pilas y dicen, pues venga, sí, vamos a derivar todos los pacientes con ictus a la unidad de ictus de otro hospital porque aquí no tenemos unidad de ictus. Entonces, eso es ese pequeño conflicto, ¿no? De que te pones en el lugar del médico que atendió al paciente, pero bueno, ¿qué es eso? Que al final la responsabilidad que se pide, en los casos que yo he hecho, no son contra el médico, son contra el hospital o sí, contra el seguro de responsabilidad civil o contra la compañía aseguradora, por ejemplo, si es un paciente que va por ADES, las por Sanitas, pues contra el seguro de responsabilidad civil de la compañía, ¿no? Y eso. Y sí. luego también llevo un poco mal lo de lo que has dicho al principio de la charla, de que los abogados ya les has mandado el informe y te dicen, no, pero esto no lo Sí. pongas así, pon mejor esto. Y tú, no, porque es que esto es así. Y esto fue así. Y a veces no cambia mucho la cosa, ¿sabes? Pero Ujú, porque dices que no, que es que lo que está mal y es esta parte de aquí.
y eso no lo voy a cambiar porque es que está hecho así, pero esto otro, pues a lo mejor a ti te rechina un poco, pero es que fue así y fue así. Entonces, esa parte de que los abogados te dicen cómo hacer o cómo no hacer, pues, pero bueno, se lo explicas muchas veces y tampoco te vuelven a insistir. Alguna vez me ha pasado que sí que me han vuelto a insistir, pero nada, sin problema, se lo explicas cordialmente y lo entienden normalmente. Sí, vamos, eh, oye, a mí me ha pasado con alumnos, que a mí me han dicho, yo en la vida podría ir contra un compañero, pero es que en el fondo no es que se va contra un compañero, es que es lo que tú dices, Alba, que lo que se está haciendo es presentar una reclamación o sea, en el caso de que defiendas a pacientes. O sea, porque desde luego nosotros en el máster no, no intentamos un poco pues llevar a la gente al terreno de tenéis que defender a médicos, tenéis que defender a médicos, no se puede defender a pacientes, porque ir en contra de un médico pues no es ético, no, 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 o sea, es que forma parte del sistema judicial y del derecho que toda persona tiene una defensa. Ahí lo único que ocurre es que es muy importante, y nosotros ahí en el máster insistimos mucho en ello, que es muy importante saber dónde estamos como peritos. Y no es lo mismo, pues, el encontrarte en un ámbito penal, en el que ahí sí que se está reclamando una pena de prisión de manera personalizada, individualizada, porque las penas son individuales y personales, pues, contra un médico en concreto, y de pronto te encuentras ante una situación en la que has hecho un informe y encima estás ratificando y no sabes que tu ratificación va en contra de un médico al que se está pidiendo prisión. Entonces es muy importante que el Ujú, médico sepa dónde está y por eso es muy importante que se forme como perito. A mí me ha pasado en alguna ocasión, incluso yo a la hora de defender a médicos, ves informes periciales que dices tú, madre mía, pero vaya burrada que está diciendo, encima está diciendo esto contra un compañero y encima en un ujú, procedimiento penal. Y cuando le tienes ahí delante en el estrado y le preguntas precisamente eso, ¿usted considera que ha habido una mala praxis? De acuerdo, sí, pero eh, 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 ¿cómo de grave considera usted esa mala praxis? ¿Tan grave como para pedir una pena de prisión o inhabilitar a esta persona? Pero claro, la cara del perito, bueno, el abogado contrario se acuerda de mi familia y ujú, protesta y demás. Hay jueces que no me permiten la pregunta y hay otros jueces que sí que las permiten. No, le ha hecho una pregunta, responda. A lo mejor incluso hasta la ayuda al juez en la labor. Y, claro, y claro, porque claro, tiene que discernir esa diferencia entre el ámbito civil y el ámbito penal, porque no todo es penal cuando se reclama a un médico. Pero sí que es sí que es una cuestión que es muy importante que el médico se forme para saber dónde está. Porque mm, la actividad pericial es muy bonita. Tanto defiendas a médicos como defiendas a pacientes, es una labor muy importante que está haciendo en un procedimiento judicial o en un procedimiento extrajudicial. Está ayudando a resolver un problema. Entonces, yo creo que el perito sí que es cierto que es complicado, a lo mejor el meterte en la piel, decir que esto me siento como si fuese contra compañeros, pero en el fondo lo que estás haciendo es, bueno, valorar si una persona, el tema de praxis, ¿no? Un tema de valoración corporal. ¿Qué indemnización le correspondería a esta persona? O si esta persona pues, realmente ha sufrido un daño y ha habido una negligencia de por medio. Entonces, ahí sí es importante que el perito se sienta cómodo y sobre todo que sepa dónde se encuentra. mm, Entonces, esperamos que yo también nos pasa un poco a los abogados, porque yo me acuerdo cuando empecé a estudiar Derecho y muchos amigos me decían, pero es que no entiendo cómo estudiar Derecho, porque claro, si a ti te viniese un terrorista, ¿tú defenderías a un terrorista? mm. Y claro, te lo decían así como si te pusiesen en una tesitura súper Acorralado, ¿no? difícil y complicada. Digo, pues vamos a ver, digo, yo no defendería a un terrorista, digo, no es cuestión de que no defienda, es que es imposible que un terrorista venga a que yo le defienda. Eso en primer lugar. En segundo lugar, pues si viene una persona a que yo le defienda, pues intentaré ofrecerle la mejor defensa posible. Pues al igual que he defendido a gente que sí es culpable, pues intento ayudarle a esa persona pues a que sea lo más justa la norma para él. No es otra cuestión, no es entonces yo intento enfocarlo hacia ese plano, porque yo creo que es el correcto, ¿no? Dentro de mi función y como abogado. Pero vamos, que es curioso, ¿eh? Como muchas veces intentan dar la vuelta como el lado malo, el lado bueno, el lado oscuro. Mm, sí. Entonces es un poco curioso.
Pero vamos, Mm. nosotros desde luego no condicionamos. De hecho, intentamos que los alumnos sepan bien cómo actuar en cada uno de los dos frentes. No es un tema ni de cuestión de ética, porque ahí no es una cuestión de ética. Quizás a lo mejor sería una cuestión ética, todo lo contrario, el no ofrecer o no prestar tu ayuda a una persona de cara a poder de Sí. ejercer un derecho. ¿No? Pues eso Claro, quizás es a lo que mejor sí piensa, que. Ujú. yo lo pienso que eso, o sea, todos somos pacientes en algún momento y Eso nuestros es, sí. familiares. Entonces, que las cosas pasan, que todos somos humanos, pero si un paciente ha tenido un daño que se podía haber evitado, eh, también tiene derecho a que le, ¿cómo se dice? Resarcir, ¿no? Que le, ¿cómo se dice? ¿Cómo se conjuga este verbo? Que le resarcir el daño, Sí, ¿no? Que alguien le eso es. indemnice por eso que ha tenido. O sea, no Ujú. estoy metiendo al médico en la cárcel, estoy ayudando a que un juez entienda lo que ha pasado y si el señor que ya le han dejado, imagínate, se ha quedado tetrapléjico y eso no hay dinero que te lo pague, pues está recibiendo el dinero la indemnización que le corresponde para que el resto de su vida pueda llevar una vida lo más digna posible, porque va a necesitar cuidados, va a necesitar una serie de cosas, y es que está en es que está en su derecho. Pues Claro, le ha tocado, ha tenido la efectivamente. mala suerte de que ha tenido ha habido una mala praxis le ha pasado X, pero encima le vas a dejar, pues no, pues si tiene derecho a una indemnización, es que la Ujú. necesita. Eso es, eso es. Ujú. Mm. Sí, 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 sí. Ujú. Yo me acuerdo, yo cuando empecé, a ver, yo soy abogado generalista. Una buena parte de mi actividad como abogado la dedico al tema del derecho sanitario, por esa especialidad y porque además me gusta muchísimo. Pero yo empecé a formarme como laboralista. Y yo me acuerdo que salí de la facultad y bueno, y era como, encima que me he criado en un barrio obrero, ¿no? Pues bueno, era como, "Buah, pues voy a defender los derechos de los trabajadores y tal". Y el primer asunto que me dio mi jefe fue despedir a una persona, que era hacer una carta de despido. Y era como, me estoy vendiendo, ¿qué es esto? Es horrible, qué mal me siento. Pero luego te das cuenta que en el fondo, a ver, que el despido es libre en España, es así. Por mucho que se insista lo contrario, el despido es libre. Lo único que establece una indemnización para el trabajador. Pues oye, pues asesoras al cliente, si realmente existe causa para despedir, pues se le asesora sobre ello. Si no existe causa de despedir, pues lo que se le asesora es que, oye, que ese trance, ese paso, pues se haga lo más cómodo posible para ambas partes y que se sea justo también con la parte contraria, ¿no? Entonces Ujú. se sea equitativo. Entonces, pues un poco, pues ya te sientes un poco mejor como diciendo, oye, pues es que en el fondo lo que estoy ayudando es a que se aplique derecho, tanto para mi cliente como también para favor del trabajador y que mira, pues aquí Mm. haya paz y después gloria, como se suele decir. Pero sí Mm. que es verdad que yo como abogado especialista en derecho sanitario, a mí me viene mucho para el tema de defensa de pacientes. De Y ha paciente. habido casos que sí he aceptado, pero sí es verdad que soy como muy sibarita de cara a coger casos de pacientes porque, claro, me vienen y me dicen, es que aquí ha habido una mala praxis porque me han hecho no sé qué. Bueno, no te preocupes, voy a analizar el caso, voy a ver, digo, yo lo primero que hago es valorar la viabilidad. Yo te puedo hablar en términos de viabilidad, no de si un caso está ganado o no ganado, porque entonces te mentiría. O sea, Mm. nadie puede decir lo contrario, ni un abogado, ni un perito, ni tal, porque al final quien decide es un tercero que es el juez. Y el juez es humano, el juez puede tener una valoración de las cosas distinta a la tuya, y no por ello ser incorrecto, y simplemente pues tiene una valoración distinta. Entonces se habla en términos de viabilidad. Y claro, pues a lo mejor llegas, ves la viabilidad del asunto y mira, es que esto yo no lo veo viable. ¿Por qué? Pues mira, pues por este motivo, este motivo, este motivo. Entonces la actuación no ha sido incorrecta por parte del médico. Ah, es que yo he ido a un Claro. abogado primero antes que tú y me ha dicho esto, que me ha dicho que sí, que esto está ganado. Pues oye, Es que la gente mm, vete a ese confunde abogado. Yo negligencia o no. mala praxis. La gente, los pacientes, a ver, que también lo entiendo hasta cierto Ujú. punto, confunden con mala praxis eh, un resultado desfavorable, o sea, un efecto adverso que no tiene por qué ir de la mano de una mala praxis. O sea, para que tengas un efecto adverso, un efecto no deseado, descrito, pues a lo mejor ocurre en 1 de cada 100 pacientes y te ha tocado a ti y se ha hecho todo bien. Entonces la gente confunde
y piensan que ha habido una negligencia y a lo mejor pues no la ha habido. Sí. Sí, A mí sí, a sí, veces sí. me han llegado casos así de viabilidad que los leo, y digo, no es viable, o sea, lo tengo clarísimo. Y ya el paciente explico un poco brevemente por qué, y el paciente ya que haga lo que quiera. Si quiere ir a buscar otro perito y a buscar a alguien que le Ujú, venda un poco más la moto, pues sí, pero claro, tampoco le vas a generar falsas expectativas y todo lo complicado que tiene que ser un proceso así, que de pedir efectivamente. solo de pensarlo, piden la documentación al hospital, que si se las dan, que si no se les dan, la reclamación, Ujú, la no sé qué, la contestación, o sea, un rollo. Entonces, si es algo que sí, sabes desde el principio que no va a ningún lado, no marees a la gente. efectivamente. Pero bueno, fuera de ese poco, pues esas situaciones un poco que tenemos éticas, por decirlo de alguna forma, la verdad que, bueno, yo creo que es una, una labor muy importante la que hace el perito, que está en su legítimo derecho de aceptar casos o, pues al igual que también hay peritos que Claro. solamente llevan temas de pacientes, porque esas Mm, situaciones también se dan. Y, y bueno, y que es fundamental, y una labor, vamos, totalmente necesaria y sin la cual nuestro sistema judicial no podría seguir avanzando, sería imposible. Sí, por eso hace falta muchísima necesidad de peritos. Hoy en día, la verdad que sí, porque fijaros que estamos en el 2023. El nuevo baremo empezó a utilizarse en enero del 2016, o sea que vamos ya camino de 8 años. mm, Y es que hoy en día muy pocos peritos controlan bien mm, el nuevo baremo. No es algo que los peritos se sientan cómodos manejándolo porque quizás a lo mejor tampoco tienen la formación o no han adquirido la formación más adecuada, ¿no? En ese sentido. mm, Pero por eso es muy importante tener que nuestro sistema judicial pues esté bien dotado de esos peritos que ayuden al juez, ¿no? A tomar una decisión. mm, sí, sí, Muy sí. bien. Pues nada, esta era nuestra última pregunta, que nos hemos un pelín de tiempo. A ver. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta más una pregunta más en el chat. No parece, Ay, sí, ¿no? mira. No. Viene aquí Sí. Inmaculada, pregunta, dice, los médicos del trabajo no tienen exactamente actividad asistencial y suelen trabajar para empresa privada, más que actividad pública. ¿Se ha dado ese caso que hayan tenido problemas con la compatibilidad? A ver, si es para actividad privada, lo que hay que mirar es eso, si tiene eh, si tiene alguna Exclusividad. exclusividad con respecto a la empresa en la que está prestando servicios. Entonces, es muy raro. Es muy raro que haya ese tipo de exclusividad, principalmente porque es que la exclusividad las empresas tienen que pagarlas. Tú puedes tener en tu contrato una exclusividad que si esa exclusividad no la paga la empresa, es decir, que te paga un extra para que tú tengas esa exclusividad estaría firmada en un papel mojado, no serviría para nada. Tiene que haber una contraprestación. Entonces, es raro. De todas maneras, al ser una actividad también que la pericial, que no entra en conflicto con ninguna actividad dentro de una de una propia empresa privada, porque nunca vas a ir en contra de ella en este caso, pues entonces no habría ningún tipo de problema. Ujú. Y luego por aquí, bueno, el tema de lo de la bolsa sí que lo hemos visto. Ah, bueno, y lo del tema de los honorarios que también hemos comentado. Bueno, pues nada. Pues oye, muchísimas gracias por vuestra atención y nada, estamos a vuestra disposición. Si os surge cualquier tipo de duda luego posteriormente o tal, pues nada, nos ponéis en contacto con Amir, que se pondrá en contacto con nosotros y estaremos encantados de poder atenderla. ¿Vale? Y, y nada, pues a seguir animaros a tener estas inquietudes con respecto a la medicina legal, que es un ámbito muy bonito de la medicina. Y bueno, pues muchas gracias, Alba. Bien, por haber estado aquí con nosotros y haber hecho partícipes de tus conocimientos. Bueno, ahí estás ahora mismo mutada. Estás ahora mismo sin sonido.
Ay, Ahora perdóname. sí. Que es que No te como estoy preocupes. con un poquillo de tos, estoy todo el rato silenciándome. Ah, Que nada, que muchas gracias a ti por contar conmigo y que sí que para lo que necesitéis, pues nada, aquí estamos. muchas gracias. Bueno, pues un saludo a todos. Nos vemos. Hasta luego.